interiorizar bien los conceptos y la esencia del value investing, que es comprar barato y aprovechar las oportunidades que te da el mercado. Entonces, los factores para determinar la calidad, por un lado, para mí es el equipo gestor y por otro lado, el cliente. Entender la importancia del producto y de la empresa para el cliente. Este episodio está patrocinado por Quarter, la aplicación con la que podrás estar al día de toda la información de las empresas que sigues como si escucharas un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente, como por ejemplo Netflix, Tesla o Nestlé. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. Muy buenas, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Pues encantado, Sergio. La verdad, es lo que te decía antes. Es un honor estar aquí. Incluso hasta tengo algo de nervios. O sea, con los últimos invitados que has traído, bueno, en general, con todos los invitados que traes, es un honor estar aquí y un privilegio. Bueno, el privilegio es mutuo, pero no me creo que tengas nervios después de más de 200 episodios, ¿no? En Value Investing FM. Sí, por ahí andamos, 200 y pico. No sé si estaremos cerca de los 220, por ahí, pero sí. Bueno, a la caza de los 2000 de Joe Rogan y y seguro que eso al final te da tablas y se nota en todos los podcasts. ¿Cómo va la preparación del gran evento? Te quería preguntar. ¿Cómo lo lleváis todo? Pues bueno, digamos que el gran peso recae sobre Lucía, que es mi socia en Ortega y Lodeiro, en nuestra empresa de marketing. También nos ayuda nuestra asistente virtual, Fina Genís, que desde aquí también les mando un fuerte abrazo a las dos, mejor dicho. Y bueno, muy bien, vamos a contar, bueno, la idea es repetir lo que hicimos en el evento del año 2020, que juntamos a accionistas, o sea, inversores particulares, gestores, divulgadores, que somos nosotros y otros divulgadores también, empresas, en un ambiente informal donde poder hacer networking, conocernos, compartir ideas de inversión, comer, pasarlo bien, pues es una jornada un poco diferente. Todo intentar desvirtualizarnos un poco, que también, sobre todo después de todo lo que hemos vivido, ya el cuerpo te lo pide, además. Sí, sí. Me acuerdo que yo estuve en la quedada de 2019, Sí, que fue en Madrid también, que allí nos conocimos. Después a la de 2020 no pude asistir, pero esta voy a intentar también estar allí porque, bueno, tiene muy buena pinta y además pues siempre va bien para eso, para estar allí y hablar con todas aquellas personas que al final pues siempre estamos en contacto, ya sea en redes sociales o en el podcast, ¿no? Y siempre está bien. Así que vamos a intentar estar allí y todavía estamos a tiempo para apuntarnos, ¿no? ¿Hasta qué fecha se puede apuntar la gente? bueno, en teoría hasta los últimos días, el evento es el 4 de junio, pero dependerá si quedan entradas. Están vendiendo bastante rápido. Hay unas 150, pero la primera semana o los primeros 10 días se vendieron sobre 60. O sea que, bueno, tampoco quiero decir que hasta el último día por si se terminan antes. O sea que no lo Ujú. sé. O sea, Vale, vale. pero bueno, ya veremos, ya veremos. Sujeto a disponibilidad. Sí, Pues aclarar que se pueden coger en la web valueinvesting.fm. ujú. Y perdona, Sergio, que te interrumpí. No, dejo el enlace también en las notas del programa para que pueda ir la gente y yo lo recomiendo porque está muy bien. Y sé que a veces cuando estás aprendiendo te puede dar un poco de impresión porque hay gestores profesionales, bueno, gente que lleva muchos años, que tiene mucha experiencia, pero yo de verdad lo recomiendo porque después te encuentras de que a lo mejor sabes más de lo que crees. Seguramente de algo sabes tú más que la media de las personas que hay allí y al final salen conversaciones muy, muy interesantes. Sin duda, sin duda. Y además, pues conocéis a Paco, me conocéis a mí, conocéis a Adrián y a muchos gestores que estarán y seguro que
que estará genial, así que bueno, pues nos veremos allí. Y ahora, bueno, hablando un poco de inversión y de mercados, te quería preguntar cómo estás viviendo la situación actual. Me acuerdo que hay una frase tuya que me gustó mucho, que la escuché hace tiempo, que decías que tú te alegrabas cuando caía todo, ¿no? Y cuando había caídas de mercado y cuando todo se ponía barato y que te sentías un poco como un niño en una tienda de juguetes. No sé si esta era la expresión, pero me sentí muy identificado porque en mi caso también es así, ¿no? Yo realmente cuando me aburro es cuando tenemos años como 2020, que todo sube, que todo está en verde y que cuesta encontrar oportunidades, ¿no? Pero ahora parece que ha cambiado un poco el ciclo, lo que antes lo hacía muy bien, ahora lleva una caída importante. Entonces, ¿cómo estás viviendo esta situación de mercado y si ya estás en esa fase en la que te sientes como el niño en la tienda de juguetes? Pues si bien es cierto que estoy contento cuando todo cae, ahora estoy más contento todavía porque es un mercado donde está viendo caídas asimétricas o rentabilidades asimétricas. Está viendo, por ejemplo, en el Nasdaq, pues está cayendo entre un 15 y un 20% aproximadamente. Es una caída bastante importante este año y desde máximos, pues mayores caídas todavía. Pero hay otras partes del mercado, que bueno, dependerá si cada uno las tenemos en cartera o no, que lo están haciendo bastante bien. Por ejemplo, las materias primas o algunas empresas, digamos, más defensivas, que lo están haciendo bien. Entonces, cuando hay caídas asimétricas, me gusta más todavía porque puedes aprovechar para hacer caja en estas empresas que lo están haciendo bien y aprovechar las caídas en otros negocios donde hay, bueno, quizás no son rebajas muy grandes, pero empiezan a haber precios interesantes. Entonces, es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, rebajar mi peso en materias primas, que llegué a tener en el entorno del 30% de la cartera, porque veía que era la parte del mercado, aunque no es mi expertise, pero bueno, aprendo mucho y me dejo guiar por Adrián en la parte de materias primas y me sentía cómodo con una parte importante. Sobre todo porque en el mercado no había muchas gangas y es la parte más denostada y ahora lo he reducido bastante, ese porcentaje, incluso es una reducción importante porque han ido subiendo y ahora sigo teniendo una parte relevante en la cartera, quizás sobre un 20, pero bueno, ha ido cayendo y me ha dado la caja que necesito en estos momentos para aprovechar en otras empresas más de calidad, más de crecimiento, que se están poniendo a precios más interesantes. Otra que he Ujú. vendido, por ejemplo, es Berkshire Hathaway. Es una compañía que tengo desde hace muchos años y que en estos momentos está comportando bastante bien y me permite pues comprar en otras empresas, que por ejemplo, empresas, hemos dicho, de tecnología de crecimiento, incluso otros países, por ejemplo, Polonia, ahora está ofreciendo bastantes buenas oportunidades, en mi opinión. Ujú. Entonces ya no podremos asistir a la reunión anual con Warren Buffett y Charlie Munger, ya no somos accionistas. No sé si tenías pensado volver alguna vez. Sigo siendo accionista. Me queda un 1% aproximadamente de la cartera. Hubo una Vale, vale. época que llegué hace varios años a tener casi el 10% en Berkshire Hathaway. Desde ese momento, pues, ha multiplicado por varias veces la acción, lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, la conservo casi más por cariño Sí. que por oportunidad. Que creo que lo va a hacer bien, ¿eh? Creo que lo va a hacer bien. Pero creo que hay otras que lo van a hacer mejor. O sea que de momento puedo asistir. Ujú. Genial. No, pero me ha gustado porque es curioso, ¿no? El cambio de dirección que ha tomado el mercado, que veíamos hace pues pocos meses como nadie quería materias primas y se encontraban a valoraciones ridículas, casi como si, por ejemplo, en el caso del carbón o el petróleo, si se fueran a dejar de utilizar de la noche a la mañana, y ahora vemos todo lo contrario, ¿no? Y esto que siempre se dice que el mercado a veces puede ser
y racional, ¿no? Pues cómo cambia de dirección de unos meses a otros, ¿no? Y luego, por el otro extremo, las tecnológicas que parecía que iban a dominar los mercados y que iban a suponer el 90% de la capitalización de todos los índices, ahora pues no hay pocas que se salven. Entonces, la primera vez que estuvimos aquí hablando en este podcast, estuvimos hablando un poco de algunas empresas interesantes, porque nos encontrábamos justo en las caídas del COVID y me acuerdo que comentamos Judges Scientific, si no me Sí. equivoco, que por cierto lo ha hecho bastante bien. Mm. Y estuvimos también con Adrián y con los dos, Adrián. Mm. Pero no hablamos de cómo invierte Paco Lodeiro y me gustaría un poco pues comentar un poco eso para conocer mejor al Paco inversor. Tenemos que decir que has conseguido una rentabilidad que ahora me la actualizarás, pero es de un 17% desde 2008 hasta 2018, me parece. Sí. No sé si has actualizado un poco, si ha aumentado o se ha reducido un poco. Más o menos creo que se mantiene, porque los últimos años han sido bastante buenos. He Ujú, tenido una rentabilidad bastante buena en general. Yo y el mercado en general. ujú. Por lo tanto, podemos decir que pues, has tenido unos resultados muy buenos, que son Mm. realmente difíciles de conseguir. Entonces, pues, quería un poco investigar a ver qué hay detrás de estos resultados y un poco la primera pregunta es, ¿qué factor crees tú que ha sido el que más impacto ha tenido en estos resultados? Si ha sido la paciencia, si ha sido la selección de empresas, si ha sido el momento de compra, ¿cuál dirías que ha sido el factor más importante? Obviamente sabiendo que hay muchos, pero ¿cuál dirías que es el que más ha influido? Yo creo que quizás algo de lo que hablábamos antes, que es interiorizar bien los conceptos y la esencia del value investing, que es comprar barato y aprovechar las oportunidades que te da el mercado. Entender bien la alegoría de Mr. Market. No soy quizás un analista extraordinario que calcule valores. Creo que tampoco es algo que pueda serlo alguien, o sea, ajustar bien el precio de una acción, el valor de una acción, mejor dicho, pero quizás no destaque por eso, quizás no destaque por mi conocimiento de contabilidad, ni siquiera por mi experiencia, porque cuando empecé no tenía experiencia. Ahora, pues ya han pasado casi 15 años poniendo en práctica el value investing y ya digamos que empiezo a tenerla, pero tampoco es tanto si nos comparamos con grandes inversores que llevan muchas décadas. Entonces, para mí, una de las claves es que leyendo a Peter Lynch, leyendo a Benjamin Graham, escuchando a Warren Buffett o escuchando las charlas de grandes gestores españoles, pues interioricé muy bien el value investing. Yo creo que para mí esa es la clave, que mucha gente lo entiende, es muy fácil de entender el value investing, pero es muy complicado de interiorizar y aplicar. Y es lo que explicamos, que nosotros nos ponemos contentos cuando cae el mercado, pero al final, esto lo repite mucho un amigo común, Carlos Aizpurúa, que el precio genera narrativas. Si cuando estaba al triple Netflix era la empresa del futuro, ahora cae un 70%, y ves que en general en Twitter la gente no ve Netflix como una oportunidad cuando está un 70% más barata, sino la ve ahora como una trampa de valor. Que no soy accionista de Netflix, pero por poner un ejemplo que está en boca de todos a día de hoy. Y lo mismo con muchas otras empresas. Cuando empiezan a caer, para la gente, para mucha gente, pues pasan a ser empresas con más riesgo, cuando en realidad cuando cae el riesgo disminuye si la empresa se mantiene igual. Entonces, para mí esa es una de las claves, quizás la principal. Después, quizá también adaptarme, intentar ser versátil. He invertido pues, en empresas de calidad, son las que me gustan. Me gusta mucho el
sector tecnológico y las empresas de calidad, pero también he invertido en materias primas. Por ejemplo, este año me va razonablemente bien, estoy más o menos plano, creo que el jueves está en positivo, el viernes cayó, ayer lunes pues debo estar más o menos a pre, que bueno, estar plano este año pues está bastante bien, no hay que ganar dinero todos los años, salvo que seas Druckenmiller, en ese caso sí, pero no es mi caso, no lo soy, ni lo seré, hay que también asumir cada una de nuestras limitaciones, pero eso gracias a ser versátil, a entender que a veces tiene sentido tener un poco de cash, de invertir en materias primas, de invertir en países donde nadie quiere invertir, por ejemplo, en Turquía, cuando hubo problemas con la lira, que cayeron las bolsas y cayó también la divisa, pues buscar oportunidades allí. Ahora estoy buscando oportunidades en Polonia, con el tema de la invasión de Ucrania, pues ha caído la divisa, el zloty, y han caído en general las empresas, sobre todo empresas pequeñas que nadie mira. Polonia es un mercado que me encanta, la verdad, porque hay muchas empresas pequeñas que nadie mira. Bueno, pues un poco de todo. Invierto eso en megacaps, en microcaps. Pues esa versatilidad creo que me ha ayudado. Y yo quizás diría eso, asimilar bien los conceptos, hacer los deberes que te guste mucho. Bueno, quizás ahora que lo pienso, para mí que la clave es que me gusta mucho. Me gusta mucho y tampoco me afecta mucho el dinero que gano. O sea, me da igual, o sea, no es que me da igual, me importa mucho, pero lo veo más como la puntuación de un videojuego que como dinero en sí. Entonces, lo disfruto más. Si cuando cayera el mercado viera que estoy perdiendo dinero, igual sufriría más. Es difícil de explicar. No sé si me entiende, Sergio. Igual la gente que nos está escuchando está pensando, ¿este está loco? No, yo te entiendo porque yo a veces también tengo esa sensación, ¿no? De que me gusta el juego y lo enfoco así, de alguna manera, que no significa que te lo tomes a broma o que te dé igual, pero sí que te lo tomas de la misma manera que si jugaras un juego de rol y quieres ir aumentando tu nivel y quieres, y no sé, y de esa manera yo creo que también te afecta menos a la hora de cuando baja o sube la bolsa, ¿no? Sí, sí. Y hay otra cosa que me ha gustado que has comentado, bueno, que al final los principios del value investing son relativamente sencillos. Y cuando hablamos de, pues, por ejemplo, algunos comentarios o citas que se le atribuyen a Buffett, es que las escuchas y dices, es que a veces parecen mentira de lo simples que son, ¿no? De, oye, pues compra barato y vende caro, ¿no? Y dices, vale, pues es que es demasiado obvio, pero a veces, al final es lo que funciona y la gente lo sabe, pero aún así, lo difícil, lo realmente difícil, creo que es aplicarlo no sé si por el sesgo a la actividad que tenemos, si porque en todos los demás ámbitos de la vida y de los diferentes trabajos, hacer más cosas es siempre mejor y intentar hacerlo más complicado siempre es mejor. En cambio, en la inversión, a veces seguir lo que funciona, lo simple y lo obvio es lo que funciona y es lo más difícil de hacer, ¿no? Entonces, te quería preguntar también por tu nivel de actividad, si eres una persona que compra y vende mucho, o si nos podrías dar una orientación de cuántas operaciones haces cada año, para que nos hagamos una idea. Pues últimamente hago más porque estoy diversificando más, pero es importante también saber en lo que se invierte, por qué y qué vas a hacer en escenarios futuros. Por ejemplo, hay empresas que las invierto en ellas, por ejemplo, Yale Scientific, de la que hablamos, y sé que es una empresa en la que no me voy a mover nada o casi nada. La voy a comprar y seguramente esté 10 años, que igual si cae, por ejemplo, hubo unas caídas también en Yale Scientific y amplié, pero salvo que haya movimientos grandes de mercado, mi idea es no hacer nada. Hay que dejarlas crear valor. En cambio,
Hay otras empresas que cuando las compro yo sé que son oportunidades de rentabilizar, digamos, a un plazo menor. Que, por ejemplo, con las caídas del COVID, yo compré AENA a un precio muy barato, por debajo de 100 euros, porque, según mi valoración, una valoración simple, rápida, no me compliqué especialmente, consideraba que a 5 años podían valer el doble o un poco más del doble, que es una rentabilidad aproximada del 15, 16, 17% anualizado. ¿Qué sucedió? El mercado se dio cuenta de que ese precio no era razonable y la vendí pues a los 2 meses o 3 meses con una rentabilidad del 50%. Yo ya sabía que no era una empresa para quedarme indefinidamente, sino una empresa para tener una buena rentabilidad porque el precio era muy razonable a corto o medio plazo. En cambio, hay otras empresas que hay que dejarlas correr, hay otras empresas que cuando las compras y caen, tienes que saber qué hacer, tienes que no comprar más, comprar con fuerza, o incluso, si ha cambiado la situación, ha cambiado tu tesis, vender y deshacer la posición. Y al revés, hay otras que cuando suben, pues sabes que hay que dejarlas correr, dejarles recorrido. Por ejemplo, hablando de empresas en las que no opero mucho, pues Alphabet, pues una empresa que tengo desde 2009, que la compré y la sigo teniendo a día de hoy. Sí que he ido ajustando los pesos, por ejemplo, esta última semana, o mejor dicho, la semana pasada con las caídas, amplié un poco más, y eso que ya era mi primera posición en cartera, pero no, digamos que no intento hacer market timing, sino que con un rasgo de valoración que tengo, pues lo voy ajustando el peso. No sé si me he explicado o estoy liando más a la audiencia, pero para mí es una de las claves. Y respondiendo a tu pregunta, porque no soy político de momento y quiero responder, pues ¿cuántas operaciones hago? Pues a veces estoy meses sin hacer ninguna, pero cuando sucede lo que está sucediendo estos últimos meses, pues me pongo, el chip se me pone automáticamente en modo compra-venta y entonces empiezo a ajustar la cartera. Pero suelen ser operaciones bastante concentradas en periodos de tiempo de alta volatilidad. O sea, no hago X operaciones cada mes, o incluso el año pasado hice pocas operaciones, porque fue un mercado tranquilo, que fue subiendo todo, no había muchas oportunidades, sino que en general el mercado iba, pues eso, era un mercado poco volátil además, pocas caídas, pues no había mucho que hacer, solo esperar y lo que estaba sembrado ir dejándolo crecer. Y este mercado, por ejemplo, este último mes o últimos 2 meses sí que he operado bastante, con el COVID también eran varias operaciones al día incluso, aprovechando oportunidades, sobre todo en momentos de pánico. Y es curioso, tendría que estudiarlo, el número de operaciones a lo largo del año, cuando no pasa nada y cuando pasa algo. Pero ya digo, son picos en semanas o incluso días, que es donde aparecen las grandes oportunidades. Son los días de máxima felicidad. Es un poco como el trabajo de piloto de avión, ¿no? Que son horas y horas aburridas sin hacer nada, pero luego cuando hay turbulencias o hay que hacer algún movimiento, pues hay que estar muy atento, mucha precisión y cabeza muy fría, ¿no? Eso está muy bien. No sé si tienes alguna técnica o algo que te ayude después a todos los meses estos aburridos, podríamos decir, de esperar para no sucumbir a la tentación de hacer más operaciones de las que deberías. Pues la verdad es que no. Voy haciendo otras cosas. Por ejemplo, me enfoco, pues los últimos meses, el año pasado, estuve leyendo mucho sobre el tema de salud y fitness. Pues, o sea, voy aprendiendo de otros temas o de sectores, voy aprendiendo. Me gusta aprender diferentes cosas, ya sea Ujú. dentro de la bolsa o fuera.
Pero, por ejemplo, estas últimas semanas, con las caídas, pues estoy dedicado casi full time a leer informes anuales, sobre todo en empresas que han caído mucho y que me interesa conocerlas lo máximo posible, que te interesa, aunque ya tenga una posición pequeña, aumentar la convicción, conocer bien los detalles para ver si quizás merecen mayor peso o te estás equivocando. Ujú. Y esta, digamos, manera de invertir, ¿ha sido siempre así desde el principio o ha ido evolucionando? ¿Ha habido algún momento en el que cambiaras el chip radicalmente? ¿Cómo ha sido la evolución? Pues a ver, yo tuve la suerte de leer de los primeros libros a Peter Lynch. Y la verdad es que me marcó mucho, es mi libro favorito, Un paso por delante de Wall Street. Y básicamente, o sea, he ido mejorando como inversor. La experiencia de invertir es que es al final como el interés compuesto, va creciendo y vas componiendo en experiencia. Eso es algo que hay que pasar. O sea, no es complicado convertirse en un muy buen inversor en pocos meses, pero sí que puedes asimilar unos fundamentos muy sólidos y he, pues eso, mejorado en tema fundamentos. Al principio empecé, la verdad es que muy bien. Empecé en modo fácil, por decirlo de alguna forma, porque empecé antes de las caídas de 2009, antes de la gran crisis, y tuve la suerte de estar invertido en España. Tenía incluso acciones de empresas como ACS o Telefónica en cartera, o sea, imagínate. Eh, y tuve la suerte que las caídas fuertes empezaron en Estados Unidos. Entonces roté a Estados Unidos y compré empresas pues, como Harley Davidson, Google, Caterpillar, bueno, empresas de más calidad a muy buen precio. ¿Qué sucedió? Pues con el paso del tiempo, ahí sí que tuve el problema que comentas, de ganas de comprar barato, porque sigues leyendo, lees a otras personas, lees blogs, te llegan ideas nuevas, intentas comprar barato y ves que los múltiplos que tienes en cartera, aunque hay algunas que he aguantado más, pues son más exigentes, y ahí sí que tuve algún error de inversión al meterme en el deep value. El deep value cuesta bastante porque hay muchas trampas de valor. Invertir en calidad creo que es más fácil, en mi opinión. Bueno, depende del perfil del inversor. A la gente que le guste mucho meterse en contabilidad quizás se sienta más cómoda en el deep value, pero yo me siento más cómodo invirtiendo en empresas de calidad. Y ahí sí que tuve algunos errores de inversión. Pero bueno, también estoy aprendiendo en Deep Value y me siento cómodo, digamos, invirtiendo en todo. Aunque si tuviera que elegir un enfoque, elijo la calidad. Porque quizás lo interiorizo mejor, soy una persona paciente, entiendo cómo funcionan los modelos de negocio, entiendo cómo funciona el interés compuesto y quizás no he cambiado mucho, pero sí que he mejorado en algunas de mis debilidades, como esa, por ejemplo. Ujú. Y de toda esta evolución, ¿qué dirías que es lo último que has incorporado a esta caja de modelos mentales? ¿O qué es lo que más te ha ayudado últimamente en tu estrategia de inversión? Quizás, a ver, estoy experimentando con opciones, pero me cuesta verle encaje. Quizás cuando haya, o sea, lo tengo como herramienta, pero para momentos muy extremos. O sea, para el día a día de la inversión, pues es lo mismo que hablamos sobre cuándo operar. ¿Cuándo operar con opciones? En mi caso, que esto se puede ajustar a muchos inversores, por ejemplo, creo que para profesionales o gente con gran patrimonio tiene más sentido para hacer entradas o salidas. Lo que pasa es que un contrato son 100 opciones y para empresas con un precio de cotización alto, pues es complicado utilizarlas para entrar y salir para pequeños inversores. Pero
aplicarlas, digamos, de forma que te den derecho. Estoy hablando de comprar, no vender opciones, que digamos que se aplica bastante al value investing y creo que tiene todo el sentido. Pero comprarlas en momentos de estrés máximo de mercado, aunque sí que por la volatilidad te van a costar un poco más caras, puedes encontrar buenas oportunidades. Y digamos que en empresas con riesgo asimétrico, que pueden valer mucho más o mucho menos, en momentos de crisis, quizás puedan ser buena opción para tener una parte pequeña de la cartera. Es algo que de momento, en esta crisis, no he utilizado, pero lo he valorado. Lo he valorado en algunas, pero como de momento seguía pudiendo vender empresas que lo han hecho bien y ajustar la cartera de esa forma, no lo he hecho, pero creo que tiene sentido. Y los últimos años también otra herramienta, por decirlo de algún modo, es la inversión en materias primas, que para mí ha tenido sentido, puede seguir teniéndolo a largo plazo, pero yo no me veo como un inversor con un core importante de materias primas como he tenido hasta ahora, que he tenido, pues eso, los últimos años, los últimos 2 años, pues cerca del 30% de la cartera, pero seguramente que en unos años pueda tener menos del 10%. Pero es una herramienta que la veo muy fuerte, sobre todo por la descorrelación, que es algo que valoro más, invertir en activos descorrelacionados que puedan hacerlo bien cuando tu cartera está sufriendo, cuando el resto de la cartera está sufriendo. Ujú. Hombre, es difícil teniendo a Adrián cerca que- que no tengas más exposición a materias primas, ¿no? Es un poco también lo que has comentado de leer, de cuando lees, sobre todo al principio, tantos blogs y ideas de inversión que te entra un poco en lo que se conoce como FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, que yo creo que es uno de los mayores peligros que tenemos a día de hoy los inversores con tanta exposición a información, a inversores que estamos totalmente conectados, ¿no? Y a veces precisamente el tema de las operaciones se hace difícil por eso, ¿no? Porque ves a gente que a lo mejor sabes que le ha dedicado muchas horas de análisis a algún proyecto, a alguna empresa y que pues parece muy positiva con el futuro de esa inversión, ¿no? Y entonces cuesta un poco tener pensamiento crítico y ser independiente ahí. Y te quería preguntar también sobre tu visión de un tema que también genera bastante debate, que es el tema de la concentración y la diversificación. Porque aquí no sé tampoco si hay mucho consenso dentro de la filosofía value investing, porque siempre se ha dicho que, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, ¿no? Primera regla, no perder dinero y todo esto. Pero después vemos Berkshire Hathaway, que tiene el 40% de su primera posición concentrada en una empresa. Entonces, no sé cómo lo ves tú y en tu caso, cómo es esta relación entre concentración y diversificación. Bueno, hay que decir que es el 40% de la parte cotizada, porque luego tiene también negocios propios, aseguradores, empresas que controla al 100%, pero sí, sin duda que aunque sea solo la parte cotizada, es una concentración muy importante, sin duda. En mi caso, a mí lo que me gusta es tener una parte de la cartera concentrada y otra diversificada. Históricamente, aproximadamente tengo entre el 40 y 50% de la cartera en 5 empresas de mayor convicción y después el 50-60% restante entre más empresas. 20, 30 empresas, no me importa tanto. También eso me permite aprovechar estas descorrelaciones. Cada vez el tema es de la descorrelación, que poder invertir en empresas que lo están haciendo mal y venderlas que lo están haciendo bien, cuando son empresas vendibles, porque tengo una parte de cartera que son empresas que difícilmente vendo, porque son creadoras de valor a largo plazo, pero entre el resto de empresas, aprovechar eso, incluso aprovechar empresas vendibles para comprar empresas más a largo plazo, pues
creo que tiene sentido. Y yo lo hago así. En ocasiones, pues, empresas que pasan del núcleo de ser las empresas del top 5, pues pasan a estar al top 10, top 20 a medida que voy vendiendo, y al revés. Otras que quizás están en el top 20, pero a medida que gano convicción, pues las voy subiendo y pasan a top 3, top 4, pues es la forma en la que lo hago yo, pero como dices, no hay forma buena de hacerlo. Para inversores particulares, además, hay que estudiar cómo inviertes tu patrimonio en general. Claro, no es lo mismo que tú estés invirtiendo y vivas solo de tu patrimonio, que tengas una parte pequeña y, por ejemplo, tengas buena parte del patrimonio invertido en inmuebles o tengas un salario muy alto. Depende. También depende mucho en qué empresas inviertas. No es lo mismo tener 5 empresas que sean Constellation Software, Microsoft, Berkshire Hathaway y empresas de alta calidad que tener 5 chicharros. Entonces, eso también es muy importante. No solo si concentras o diversificas, sino en qué empresa estás concentrando. Sí, y la correlación al final También. de estas empresas, porque puedes tener 40 empresas, pero todas del mismo sector o todas del mismo perfil, ¿no? Y al final un poco lo que tú has dicho de la descorrelación también es interesante para aprovechar estos cambios de ciclo o de sentimiento de mercado, podríamos llamar. Y has comentado que te sueles sentir más cómodo invirtiendo en empresas de calidad. Entonces, me gustaría preguntarte un poco o que nos expliques cómo es el proceso de análisis desde que conoces una empresa hasta que acabas invirtiendo en ella, en qué te sueles enfocar más, cómo es el proceso de valoración, cómo dirías que está estructurado más o menos todo ese proceso. Pues la calidad, a ver, influyen muchos factores y también depende de la empresa y del sector. Pero dos de los factores, o sea, analizo más, pero dos de los factores para determinar la calidad, por un lado, para mí es el equipo gestor, aunque hay, digamos, debates si el equipo gestor es algo estructural, que es cierto que en algunas empresas no, pero en otras sí. Por ejemplo, en Berkshire, para mí, el equipo gestor es algo estructural, o en Constellation Software, o en Judge Scientific. Para mí, o incluso en España, NBI Bearings, por ejemplo, para mí forma parte de la estructura de la empresa, o en Coruña, Altia. Me parece que el equipo gestor es algo estructural, eso por un lado, y por otro lado, el cliente, entender la importancia del producto y de la empresa para el cliente. ¿Qué le ofrece? Y para mí es algo clave. Por ejemplo, en Alphabet, muchas empresas dependen de la relación con Alphabet, de pagarle. Si desapareciera Alphabet, la empresa quebraría, porque les consiguen los clientes a un precio razonable. Pues por poner un ejemplo, o Constellation Software, que es software que le cuesta un 1% los ingresos, pero es necesario para que la empresa esté gestionada en el día a día. Su software, pues para gestionar un hospital, un campo de golf o lo que sea. Yo diría esas dos, pero bueno, hay otras partes que quizás no sean esenciales para ver la calidad, pero digamos desde un aspecto positivo, pero sí desde un aspecto negativo. Por ejemplo, la relación con los empleados. Por ejemplo, en las aerolíneas, los empleados mandan sobre ti, que ya es un sector malo en general, pero eso lo hace peor. O empresas que pueden ser buenas, pero tienen proveedores que mandan sobre ellas, o una estructura de costes que hace que dependan del precio de una materia prima, y eso afecta mucho a sus resultados. Entonces, digamos, esa es la parte negativa, que puede ser también una fuente de oportunidades, porque quizás tú sabes que puede tener un problema por un aumento de precios de determinado coste y que eso se puede arreglar a medio plazo, tú sepas que es cíclica y aprovechar para invertir a precio de ganga y esperar a que todo se normalice, y ahí
obtener una rentabilidad. Ujú. También algo que he aprendido es a entender que se puede ganar mucho dinero en empresas malas, pero también asumiendo riesgo. Eso es importante, entender el riesgo que asumes. Y, por ejemplo, estuve hace poco con David Huerga, de Falla con Éxito, hablando. Él es jugador profesional de póker y lo explicaba. Tú puedes tener una mano muy mala, por ejemplo, un 2-3, pero al final dices, bueno, tengo un 90% de posibilidades de perder, vale, pero si tú metes uno y si ganas 100, pues te compensa igualmente. Otra cosa es que lo hagas con todo tu patrimonio, que eso sería una ruina, porque dices, vale, ganas 100, pero el 90% es que pierdas todo, vale, no tiene sentido. Pero con una parte pequeña sí que puede tener sentido. Y sabiendo que puedes perder esa parte, por supuesto, pero que a largo plazo, de media, vas a tener una esperanza matemática positiva. Ujú. Es decir, tu primer foco es en identificar si estás delante de una empresa buena o mala, ¿no? Entiendo. Sí, Y a partir de ahí, a nivel más cuantitativo y de valoración, ¿hay algo que te guste? ¿Miras los retornos sobre el capital, los márgenes? ¿Hay algo que te guste especialmente? ¿La capacidad de generación de caja? ¿Qué dirías tú que pones más atención a la hora de valorar un negocio? pues las tres cosas que comentas, sobre todo me gusta que sean poco intensivos en capital, porque pueden crecer sin utilizar capital extra y pueden recomprar acciones o expandirse, devolverlo a los accionistas, eso me gusta mucho. Los márgenes, hay que tener cuidado con las empresas de márgenes bajos, que también, una vez más, es un arma de doble filo, porque hay empresas con márgenes bajos que pueden ser una oportunidad, porque tú estás comprando con un margen, por decir algo, del 2%, y si sube al 3%, es un 50% más de beneficio. Y si la compras muy barata, puede convertirse en un multibagger fácilmente. Y si del 2 pasa al 4 y hay un re-rating, y en vez de cotizar a 7 veces, cotiza a 14, pues estás multiplicando por 4. Y si además aumenta un poco los ingresos, pues más. Claro, pero hay que tener mucho con estas, porque si tiene un margen del 2 y vas a tener un margen del 1, pues ya ganas la mitad. Y estás muy cerca de margen del 0 o margen negativo. Si te aumenta algún coste o pasa algo, empieza a ser una empresa que pierde dinero. Y si es una empresa que tiene una salud financiera problemática, que está endeudada, pues es muy probable que quiebre. Eso es algo que me fijo mucho. La mayoría de mis empresas, aunque sea algo ineficiente desde un punto de vista de finanzas corporativas, me gusta que tengan caja neta o que tengan muy poca deuda, pero sobre todo caja neta, porque es el mercado algo que no lo valora, no lo tiene en cuenta. El mercado mira mucho la relación entre precio y beneficio, pero no tiene en cuenta el balance. Entonces, valora a 15 veces beneficio una empresa que tiene mucha deuda y otra que tiene caja neta. Y eso, básicamente, son márgenes, rentabilidad sobre el capital, generación de caja, que suele estar relacionado con la rentabilidad sobre el capital. Las empresas que son asset light, pues suelen generar más caja, suele estar relacionado, salvo que sean empresas que reinviertan en adquirir otras, pero si lo hacen de forma inteligente para aumentar el top line o para hacerse más fuertes, pues para mí tiene todo el sentido. A mí con eso no hay problema. Lo que no me gusta es que tengan que invertir en activos fijos para seguir siendo competitivas. Eso en general intento evitarlo. Y esa parte del balance sí que lo considero muy importante, porque insisto, sé que es ineficiente desde un punto de vista de finanzas corporativas, pero te da una antifragilidad importante. Primero, una robustez y una antifragilidad si es una empresa que en momentos de caídas de mercado tú aprovechas, o de crisis de mercado, para comprar competidores o para recomprar acciones.
Si mezclas esas dos partes, pues suelen ser empresas muy, muy buenas. De hecho, voy a llevarte un poco la contraria y te voy a recomendar que mires una empresa de juguetes de Character Group que cotiza en Reino Unido y es una empresa que es un negocio. A ver, es un negocio bueno si lo miramos por rentabilidad sobre el capital, porque no fabrican ellos, fabrican en otros países. Ventajas competitivas, para que te hagas una idea, no tienen ni la propiedad intelectual propia. Hacen juguetes, por ejemplo, de Peppa Pig, de Scooby-Doo, del Doctor Who, cosas así. Son propiedad de terceros. Y es una empresa, bueno, no tiene muchos márgenes, pero está bien entre el 5 y 10%, años malos un 5, años buenos pues sobre el 10%, pero es una empresa que el mercado, cuando tiene algún año malo, le atiza muy fuerte. Y lo que tiene la buena la empresa es que la gestión del capital es muy, muy buena. Para que te hagas una idea, se ha recomprado aproximadamente el 60% de las acciones los últimos años. O sea, es una caníbal, como le suele llamar Moniz Pabrai, muy dura. No la suele conocer el mercado. Esperemos que siga así, porque igual no, ahora la estamos popularizando demasiado y esto no es bueno para la compañía. Lo ideal es que cuando caiga, caiga duro, porque ellos aprovechan y el último año también se han recomprado, es que ahora no recuerdo, pero creo que es un 10% de la compañía o una tender offer. Tenía caja extra, caja que no están utilizando y se ha comprado de golpe un 10% y cotiza ahora aproximadamente a unas 9 veces beneficios con caja neta. O sea, que es un negocio no muy bueno, pero la clave es que saben gestionar el capital. Sí, sí, desde luego. Puedes encontrar casos de estos negocios que no son de tan alta calidad, pero si la directiva, como tú dices, sabe hacer una buena asignación de capital, es que se puede crear mucho, mucho valor. Por eso siempre, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí en mi caso me gusta las directivas que hablan de creación de valor para el accionista, de recompras, de retornos sobre la inversión. Me gusta bastante todo eso y no es muy frecuente, tengo que decir. Sí. Estos, la verdad es que no hablan mucho de esto. No hablan mucho del tema, curiosamente. O sea, sí que lo mencionan, obviamente, pero no son tan didácticos, pero lo que importa es lo que hacen. De hecho, en Reino Unido, y esta es una empresa pequeña de Reino Unido, digamos que el dividendo es casi una religión, porque ahí también los dividendos no tributan. Si tú tienes, tiene un nombre estas cuentas de ahorro, pero no tributan. En España no sucede esto. Entonces, ahí los inversores exigen más dividendo. Pues cuando estaba la empresa deprimida, cortaron dividendo. Eso hizo que cayera más fuerte la acción y empezaron a recomprar acciones. O sea, es gente, además tuve la suerte de conocerles en Londres, y es gente normal, gente de lo más normal del mundo, pero que sabe gestionar. Debieron leer Outsiders y dijeron, hombre, pues vamos a hacer esto aquí. Sí, comentaron lo de Outsiders. No, eso lo supongo yo. Lo supongo yo. Vale. Genial. No sé si, por ejemplo, hablando de Outsiders, en el libro tienen, por ejemplo, una checklist de Outsiders, ¿no? De pequeñas pistas que te pueden ayudar a entender si estás delante de una buena directiva en cuanto a la asignación de capital o no. Y no sé si tú estás a favor de las checklists, si las utilizas, si tienes alguna en particular en alguna parte del proceso o prefieres no seguir mucho un proceso estructurado. No, yo soy muy, yo creo que tienen una utilidad las checklists muy alta, las uso siempre. Tengo una checklist que son más de 160 pasos a la hora de analizar una compañía. O sea, desde el principio, desde entender por qué estoy buscando la idea, si la entiendo, qué va a pasar si cae, si estoy dispuesto a soportar caídas, si está dentro de mi círculo de competencia y puedo entenderla o no, el tiempo que me va a costar entenderla, que eso es otro factor muy importante para inversores particulares.
y entender, dividir entre dos partes del tiempo, y perdona que te interrumpa a la pregunta de las checklists, que me estoy derivando un poco, pero esto creo que es interesante comentarlo. A la hora de analizar una empresa, hay que entender una parte, el tiempo en analizar la empresa y entenderlas bien, y por otro lado, el tiempo de hacer un seguimiento. Y a mí me gusta invertir en empresas que no tengo que hacer un seguimiento continuo, que puedo revisarla. Por ejemplo, hablamos de Yale Científico, de Constellation Software, pues la reviso una vez al año, los resultados. No sigo los resultados trimestrales, o sea, no me aportan nada. O sea, me pueden aportar algo, pero no son relevantes. O sea, yo invierto en esas empresas a largo plazo, he invertido mucho tiempo en entenderlas, pero después voy viendo pues lo que me van contando una vez al año. Lo mismo que si inviertes en un fondo de inversión. Creo que tampoco tiene sentido hacer un seguimiento trimestral y en base a eso actuar. Si tú has hecho tus deberes, has leído las cartas de ese gestor, has visto los vídeos, entiendes su filosofía, lo ideal es hacer un seguimiento anual que te cuente cómo va, lo que ha hecho, y si todo tiene sentido, pues no hacer nada. Pues eso es importante para mí. No invertir o intentar evitar invertir en empresas que no solo me lleguen mucho tiempo a entender al principio, que eso es asumible, pero que no me lleve tiempo estar trimestre a trimestre haciendo un seguimiento, porque es un coste también, el coste del tiempo que tenemos que valorar, tanto gestores individuales como profesionales. Creo que es muy importante eso, tenerlo en cuenta. Es en parte también lo que le llama Bill Ackman Return on Investment Brain Damage. Pues eso también, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, la checklist, sin duda. O sea, checklist de lo que dices de equipo gestor, pero también proveedores, clientes, entender el producto, historia de la empresa, equipo gestor, accionariado, después checklist ya más cuantitativa. Pues sí, eso para mí es algo básico. Sobre todo para no equivocarme, para no pasar nada por alto. Que no tengo que pasar a responder todo, sino revisar dónde me puedo estar perdiendo algo. Qué interesante, ¿no? O sea, había escuchado hablar de checklist y sabía que las utilizabas, pero no sabía que tenías una de 160 pasos. Eso me ha impresionado. No, pero muy bien, muy bien. Y ahora cambiando un poco más a lo macro, mm, te quería preguntar de todas las tendencias o macro tendencias ahora que hay en el mundo, que hay bastantes. Tenemos el tema de la inflación, desde también cambios más sociales, el trabajo en remoto, el envejecimiento de la población. De todas estas macro tendencias, ¿cuál crees tú que es la más relevante a día de hoy, la que va a marcar más o la que va a influir más en los mercados a largo plazo, o aquella en la que pones más atención? ¿Crees que hay alguna que te llame la atención? Pues quizás que cada vez todos, incluso personas y dispositivos, estamos más intercomunicados y que Internet quizás, o la comunicación, quizás no Internet como lo vemos ahora, porque seguirá evolucionando, tiene un potencial brutal. Sigue teniendo, y estamos en el inicio todavía. Digamos que hay una charla TED de Jeff Bezos que comentaba algo parecido, que estábamos como cuando a principios del siglo XX, cuando se empezó a utilizar la electricidad. Pues algo parecido, pero con relación a la comunicación. No solo entre personas, sino también entre dispositivos, y para mí esto es clave. Es clave y estoy posicionado pues, en varias empresas. Ahora desde hace poco también soy accionista de Amazon, que ha sido un gran error por omisión, porque me costaba mucho entender el potencial, los márgenes, y ahora tengo más visibilidad de la compañía. Creo yo, que puedo, como siempre, puedo estar equivocado. Qué bueno, qué bueno. Pues interesante. También
complejo saber quién se puede beneficiar en todo este ecosistema de interconexión entre personas y dispositivos. Obviamente tenemos ya unos claros ganadores sobre los que podemos tener más visibilidad, pero después en toda esa cadena de valor, pues seguro que hay más actores que seguro que son interesantes y hay que estar atentos. El Perfecto, pues problema, perdona que te interrumpa, Sergio, no, el no, problema siempre. de esto es que es muy complicado estar al día, salvo en grandes empresas, por ejemplo, pues Amazon o Alphabet, vale. Digamos que pueden ser o pueden estar entre los ganadores. Pero hay muchas pequeñas empresas con muchísimo potencial, pero que hay que seguir muy de cerca. Que eso, por ejemplo, lo hacen muy bien los de Andrómeda, que aprovechan en estas empresas, que conocen al detalle, saben muy bien la funcionalidad, el producto, el valor que aportan, incluso usan lo que se suele llamar alt data, o sea, datos alternativos para saber casi a tiempo real cómo se están comportando. Aquí hay que saber nuestro círculo de competencia. Ojalá yo estuviera al nivel de lo que hace en Andrómeda para poder aprovecharlo, pero también entiendo que no es mi expertise, no es mi círculo de competencia y me llevaría mucho tiempo. Y ellos pues tienen la suerte y hacen el gran trabajo de estar muy al día con eso y por eso le ha ido tan bien y yo creo que le seguirá yendo muy bien en el futuro porque aprovechan, están donde creo que se genera muchísimo valor, pero también mucha destrucción de valor. Por eso hay que saber diferenciar y eso requiere mucho trabajo, no solo de una vez, sino constante. Y es el problema en mi caso. O sea que, digamos que veo esta macro tendencia, pero me cuesta aprovecharla. Que igual yo sigo intentando aprender y buscando nichos, por ejemplo, el tema de seguridad informática. Eso me parece, quizás no es tan macro tendencia, pero me parece que es algo importantísimo. Y ahí quiero aprender, voy aprendiendo poco a poco, pero es complicado. Pero me gustaría encontrar quizás una empresa o dos que sepa que de aquí a 10, 15 años van a estar ahí y van a ser fuertes, porque si las encuentras, yo creo que es un sector donde hay que estar. Donde, bueno, no hay, primero, acabo de decir una barbaridad, no hay ningún sector en los que haya que estar. Que muchas veces decimos, es que hay que estar en tecnología, hay que estar en China. Eso es una barbaridad y cuando gente como yo lo diga, no le hagáis ni caso, ya os lo advierto, porque no hay que estar. O sea, tú puedes invertir solo, pues como hace Adrián, en minas y en países del tercer mundo y ganar mucho dinero, porque pues, es lo típico. Hay que estar en tecnología. No, puedes no estar solo en empresas clásicas, empresas de fábricas clásicas y ganar mucho dinero. Así que no hay que estar. Pero bueno, después de esa barbaridad y hacer esto, de avisar, de no hacer caso cuando os digan que hay que estar en algún sitio, ya sea en algún país o hay que estar en Polonia. No, no hay que estar en Polonia. Yo estoy en Polonia porque veo oportunidades, pero podéis invertir solo en Estados Unidos, incluso solo en España, aunque ya es más difícil, y tener buena rentabilidad. Donde sí hay que estar es siempre al pie del cañón con el aprendizaje y siguiendo, pues aprendiendo nuevos modelos mentales y ganando experiencia. Y ahora ya conocemos un poco mejor al Paco inversor, pero aparte de inversor, también es un gran formador y lleva muchos años pues ayudando a muchas personas a iniciarse o a mejorar en el mundo de la inversión. Así que quería aprovechar también que estás por aquí para hablar un poco del camino que puede seguir un inversor para empezar en este mundo o incluso para mejorar, ¿no? Y quería empezar por un concepto que se utiliza mucho en el mundo empresarial y de startup, que es el mínimo producto viable. Entonces yo quería preguntarte por si lo podríamos adaptar por el mínimo conocimiento viable que puede tener una persona para invertir o llevar una gestión activa
obviamente, de su cartera. ¿Qué crees tú que debería contener ese mínimo conocimiento viable? Para empezar, yo empezaría por el interés compuesto. Entender cómo funciona, para entender la importancia de invertir, de empezar cuanto antes y de maximizar la rentabilidad, siempre teniendo en cuenta el riesgo. Para mí, entender bien cómo funciona el interés compuesto, tanto de forma positiva como negativa, es importante, porque el interés compuesto de forma negativa, pues es cómo nos afecta, por ejemplo, la inflación. Así que esto, digamos que esas son las bases matemáticas, la capitalización y el descuento, esas son las bases matemáticas de las finanzas y la inversión. Después, entender cómo funcionan los mercados. Por ejemplo, mucha gente invierte, pero no sabe lo que es la bolsa, qué es una opción, solo sabe que son algo que compra, que sube y que baja, pero no entiende qué es y cómo funciona, o qué es un fondo de inversión, si va a invertir en fondos. Digamos, entender esas partes básicas, que quizá estoy yendo a lo más básico, pero mucha gente, por desgracia, a día de hoy, en España y en Latinoamérica, no lo sabe. Es la triste realidad, que quizás habría que empezar en las escuelas a enseñar algo. Hay gente, bueno, ya ha habido polémicas de protestas de algunos partidos por enseñar, pues eso, qué es pues, una acción, qué es bueno, una hipoteca, etcétera. En fin, cosas que llaman la atención, pero bueno, es la triste realidad a día de hoy. El Entonces hay que enseñar. capitalismo malvado. Sí, sí, en fin. Bueno, pues por eso, por una parte, o sea, lo básico de matemáticas financieras, de lo que es cada cosa. También enseñaría la alegoría de Mr. Market, entender cómo funciona el mercado o la psicología de masas, pero me gusta, lo explica muy bien Benjamin Graham con la alegoría de Mr. Market, que es, digamos, que el mercado es bipolar y que tiene momentos de euforia, donde te compra activos financieros pagando mucho, y momentos de depresión, donde te vende activos financieros a muy buen precio. Y tú lo que tienes es que utilizar los mercados no para guiarte, sino para servirte y para aprovecharlos. Cuando te lo ofrece comprarlos a buen precio, pues puedes vender, y cuando te los vende a buen precio, comprar. Para mí esto es clave. Y por último, entender las diferentes alternativas de inversión con sus ventajas e inconvenientes. Ya puede ser invertir tú mismo tu patrimonio invirtiendo en acciones, que es lo que hago yo, pero quizás para ti tenga más sentido invertir en bonos, aunque a día de hoy es más complicado y también requiere su formación y quizás no esté a día de hoy al alcance de todos, pero bueno, puede tener sentido. Pero quizá fondos de gestión activa, fondos de gestión pasiva, incluso inmuebles, por ejemplo. Entender las diferentes alternativas, entender bien sus ventajas e inconvenientes y a partir de ahí tomar decisiones. Digamos, para mí eso es lo básico. Ujú. Y a nivel de habilidades, de personalidad o de, digamos, lo que se conoce como soft skills, ¿cuál dirías que son las más importantes y si hay alguna manera de aprenderlas o de reforzarlas? A ver, de soft skills, para mí es complicado. Hay algunas que es complicado, digamos, practicar. Por ejemplo, el tener este equilibrio entre convicción y humildad, que quizás se consiga siendo una persona racional. Hay gente que es más racional, menos racional. Pues la racionalidad es un skill. Es que no lo sé, igual sí que se puede y se puede entrenar. Yo creo que leyendo sí que se entrena, pero digamos que tiene una parte de forma de ser importante y por desgracia es una realidad. También asumir tus errores y aprender de tus errores, esa es también la parte de humildad, que hay gente que le cuesta mucho entender que se ha equivocado o estar abierto a decir, pues yo creo esto, pero puedo estar equivocado. Eso es muy importante, saber siempre que cuando tomas decisiones puedes estar equivocado. Y entender también algo que hemos comentado, que el precio genera narrativas.
que lo repite siempre Carlos Sainz Purúa y lo estamos viendo. Eso, para mí, eso es clave de la parte, digamos, más psicológica. Y después, bueno, de parte más de hard skills, pues contabilidad básica, valoración de empresas básicas, de economía, pues entender, sobre todo, que la economía es cíclica, tampoco mucho más, pero solo entender que la economía es cíclica y hay sectores más o menos cíclicos y que eso afecta al top line, o sea, a las ventas, y eso puede afectar muchísimo en empresas con apalancamiento operativo a los márgenes, eso sobre todo si quieres invertir en empresas cíclicas, para mí esa es la clave. Y luego, pues, practicar que eso, pues eso, mucho análisis, al principio mucho análisis de terceros, por ejemplo, yo en cada inversión, pues subo muchos análisis míos, pero eso no llega. Hay que hacer análisis propios y equivocarse. Eso para mí es, cuanto más se aprendes eso, porque además haces análisis propios, tienes dudas, ves algo que no te encaja del modelo de negocio o algo que no te encaja, pues analizando la contabilidad, y es cuando tienes que pelearte con una empresa, contigo mismo, buscarte las habichuelas. Bueno, esto lo comentó Fernando, ahora que estuvo contigo hace poco, sobre el aprendizaje, y decía que él, que es profesor universitario, que él intenta que la gente haga cosas y que se encuentre con problemas, y que así es cuando aprende, ¿verdad? Haciendo, no escuchando, no haciendo aprendizaje pasivo, sino aprendizaje activo, que es el que más cuesta, pero también al final en la vida las cosas que cuestan suelen ser las que funcionan mejor. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y al final cuando tienes un poco de skin in the game y tienes que, pues eso, hacer tú el trabajo y buscar tú toda la información, pues acabas encontrando o acabas aprendiendo muchísimo más. Pero según tu experiencia, mm, hemos tocado varios errores que solemos cometer o, digamos, las partes más difíciles de la inversión. ¿Qué dirías tú que es lo más difícil, sobre todo con tu experiencia con los alumnos? ¿Qué dirías que es lo que más cuesta? Hemos hablado, por ejemplo, del FOMO, también de la parte de la paciencia. Mm, ¿Dirías tú que está por ahí o crees que hay algo que realmente cuesta interiorizar y que hay que poner más énfasis? A ver, mis alumnos, a ver, yo tengo, a ver, es un sector de la población, no puede aplicarse tanto en general porque la mayoría son ingenieros o de perfil técnico, y quizás les cueste mucho, sobre todo a unos más que a otros, pero sí que veo que les cuesta mucho salirse de los números. O sea, se sienten muy cómodos, pues trabajan con números, y les cuesta un poco la parte cualitativa. Valorar, pues por ejemplo, unas ventajas competitivas o un equipo gestor. Eso, digamos, si me preguntas por alumnos en general, si vamos al gran público, yo creo que le tiemblan mucho al inversor general que está empezando las bases. Las bases, pues lo que dices, el FOMO, el efecto manada, o que le cuesta mucho a la gente, pues formarse. O sea, mucha gente no, no hace el esfuerzo en formarse, que puedes autoformarte leyendo libros y invirtiendo por tu propia cuenta, pero claro, eso requiere tiempo, esfuerzo, llegar a tus propias conclusiones. Y si no llegas a tus propias conclusiones, que mucha gente lo hace, que lo que hace es copiar, el problema que tienes es que si le has copiado a alguien y esa persona, es lo que hablamos antes, de saber lo que tienes que hacer después de comprar, porque puede ser que tu tesis se cumpla, la empresa suba de precio y tú estés comprando más a mayor precio. Y hay otra persona que está vendiendo con una rentabilidad del 30 cuando tú has comprado más y te has hecho una rentabilidad del 300. Y al revés, tú has copiado, la empresa cae por cualquier motivo, puede ser por motivos sólidos o no, porque cae todo el mercado, y puede ser que la otra persona esté comprando más o que esté vendiendo, porque haya cambiado la situación. Y eso para mí es clave. Para mí, yo lo que veo es que el mayor problema que tiene la gente es que no tiene formación y no hace los deberes. Pero bueno,
Y además es que hay alternativas, que es lo que hemos hablado. Hay fondos, ya sea de gestión activa, de gestión pasiva, y puedes hacerlo así, no pasa nada. Puedes tener una buena rentabilidad, no tienes que invertir por ti mismo. Para mí, de hecho, mi recomendación es que solo inviertas por ti mismo si te gusta, porque si lo vas a pasar mal cuando cae el mercado, mejor no hacerlo, porque es que lo vas a pasar mal. ¿Y para qué? Pudiendo dedicarte a otras cosas que te gusten más, invierte de forma automática en fondos de inversión y no lo mires, porque lo vas a pasar mal cuando caiga todo. Déjalo todo automatizado y olvídate. Para mí es las claves, que te guste hacerlo. Ujú. Sí, a veces tengo la sensación un poco, encuentro muchos paralelismos con el deporte, ¿no? De la inversión. Y a veces tengo esta sensación de que en la inversión queremos resultados rápidos, ya y con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y en el deporte también. Por eso triunfaban tanto los anuncios de el Abdominator 2000, etcétera, ¿no? Y yo creo que también, pues, en la inversión, yo creo también por genética o por cómo estamos diseñados, queremos algo que sea ya resultado inmediato y con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, tanto en la inversión como en el deporte. Al final, lo mejor es hacerlo si te gusta, o adaptarlo a lo que más te puede gustar, porque de esta manera sabes que lo vas a hacer bien. Y has hablado de formación y que a la gente le cuesta formarse. Entonces quería preguntarte por tus recomendaciones de formación. ¿En qué fuentes podemos confiar en, en este mundo que podemos encontrar tantas cosas y que yo creo que estamos de acuerdo en que cuando empezamos hace años, pues la mayoría de la información que había, pues quizá no era la más recomendable? Yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco. Entonces te quería preguntar por tus recomendaciones. Te dejo hacer un poco de spam, así que, bueno, ¿qué nos recomendarías? A ver, yo creo que por fortuna es lo que dices. Hace años no había alternativas de formación, pero en los últimos años, por fortuna para la comunidad, pues está habiendo muchas oportunidades para formarse. Yo empecé autoformándome, pues porque no tenía otras alternativas, la verdad. Pero, pues eso, desde Alfa Positivo o Academia de Inversión, pero hay otras alternativas, por ejemplo, el arte de invertir, otro de DBF Finance, Luis Miguel también montó una de inversión consciente, creo que se llamaba, el OMA, el máster del OMA y muchas más. O sea, digamos que hay alternativas, tenemos la suerte que hay alternativas, estas son de pago, pero también hay gratuitas, o incluso tanto en Alfa Positivo como en Academia de Inversión tenemos formaciones gratuitas para iniciarse y también estamos, digamos, compartiendo contenido gratuito, ya sea en nuestros podcasts, blog, redes sociales. O sea, no hay excusa para no formarse, y además en español, no hay que ir ni a Estados Unidos a formarse. Y bueno, pues digamos que pruebe la gente, que busque a gente que más le convenza y que a partir de ahí elija. Y si no, pues también tiene muchos libros para aprender a invertir y al final donde mejor se aprende es con la práctica. Que practique. Para mí tiene sentido pagar por una formación, sobre todo por tiempo, porque tienes todo organizado y si bien en Internet hay mucha información, suele estar bastante, bueno, por muchos lados y creo que ayuda mucho tener una comunidad, tener una persona que le puedas preguntar tus dudas, pero bueno, si no, también hay otras alternativas. O sea, para mí la formación es clave y si no, otra alternativa es no formarse, aunque bueno, o buscar una formación básica para entender cómo rentabilizar tu dinero en fondos de inversión, ya sea de gestión activa o gestión pasiva. Ujú. Y hablando de un poco de formación, ¿cómo ves tú como alumno y después con toda la experiencia que has tenido, cómo ves las carreras empresariales? Mm,
Las Claro, carreras, o sea, para invertir, dices. sí. O sea, pues la verdad es que no aporta mucho. O sea, a mí personalmente yo creo que no aporta mucho. En general está mal enfocado, o sea, tiene un enfoque de décadas atrás y debería, bueno, por lo menos cuando estudié yo, ahora creo que está cambiando a algo más práctico y también depende mucho del profesor. Por ejemplo, eso, estuviste con Fernando hace poco y seguramente que si es tu profesor vas a aprender muchísimo con Fernando en la universidad, pero no todos los profesores son así. Además, no hay muchos incentivos o casi ninguno a que los profesores maximicen tu aprendizaje, porque digamos que tienen una plaza, por lo menos en la universidad pública, que ya están ahí casi para siempre y digamos que por muy mal que lo hagan, incluso, bueno, yo en la universidad he vivido experiencias de casi de ser estafadores, de estafar a alumnos y no pasar nada, no pasar nada. Y Ujú. bueno, pues en fin. Y vamos a la parte de contenido, que es que suele ser muy teórico lo que se enseña en las universidades y poco práctico para la vida real. Incluso en el CFA, tema CFA, del que también si quieres podemos comentar un poco. Para mí, en mi caso, es muy teórico, pero bueno, la teoría también es útil. Por ejemplo, en la universidad te enseñan muchas teorías que no sirven para nada, pero el CFA me parece muy útil lo que aprendes. Quizás demasiado avanzado, no necesites tanto, y eso que solo yo me he sacado el primer nivel de CFA, pero para un inversor particular, incluso para un inversor profesional, no necesitas tantos conocimientos, por lo menos no tenerlos desde el día uno, porque lo bueno de ahora del conocimiento que tenemos en Internet es que si tienes alguna duda de algo, lo puedes comprobar. De cómo valorar un leasing o algún proyecto, pues vas y te informas. Claro, en el CFA pues tienes que dominar todo. Y el problema del CFA es el mismo, es que es poco práctico. Y la clave es quizás no saber tanta teoría, pero sí llevarla a la práctica y tener unos fundamentos muy sólidos de la parte fundamental, lo que se suele llamar el principio 80-20. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora con todas las herramientas que tenemos, pues quizá no tiene tanto sentido o memorizar tantas cosas, sino saber cómo buscarlas, saber cómo aplicarlas y, bueno, y ponerlo un poco en práctica, ¿no? Me ha acordado precisamente de cuando hice la carrera de empresariales, yo, que me acuerdo que de inversión, lo único que tocábamos era análisis técnico. Y jamás había escuchado nada de análisis fundamental, ya Value Investing, bueno, ni mencionarlo, ni a ningún gran gestor como Warren Buffett, ¿no? Y es algo que siempre, desde que he ido aprendiendo sobre inversión, lo más básico, es algo que me ha, no sé, que lo he sentido bastante, de cómo no me han podido explicar nada de este tipo de inversión durante 4 o 5 años de carrera, cuando creo que es algo que tiene muchísimo más sentido y que después puedes aplicar a cualquier otra parte. Es decir, si tú eres o sea, si entiendes los fundamentos de la inversión, es que después te va a ayudar a la hora de montar una empresa, te va a ayudar a la hora de comprar una casa, te va a ayudar en muchas partes de tu vida. En cambio, el análisis técnico, estés a favor o en contra, pues tiene una aplicación muy específica que ya está. Entonces, yo eso no lo he entendido ni lo entenderé jamás y le tengo un gran rencor a, a mi universidad por ello, pero bueno, obviamente también hay cosas interesantes y como has dicho, siempre puedes tener la suerte de que te toque un gran profesor y aprender mm, cosas interesantes. Y por último, te quería preguntar por libros recomendados. A ver si nos puedes dar una lista de 5 libros que recomendarías tú para personas que quieren empezar de cero. Para empezar de cero. A ver, yo, mira,
que de hecho lo hablamos, dijimos, te voy a... me comentaste para la entrevista y dije, déjame que haga un setup, que coja las luces, voy a poner en un sitio guapo. Pues mira, a ver. Todo era para este momento. Exactamente. Para empezar, un paso por delante de Wall Street. Yo empezaría por este porque además está muy bien escrito. Digamos que es muy práctico, es teórico práctico, es muy ameno de leer. Para mí es el mejor libro. Quizás yo seguiría con... No sé si se me escucha cuando me doy la vuelta con el micro, igual no, ¿eh? Más bajo. Más bajo. Bueno, pues eso, para empezar, un paso por delante de Wall Street. Este creo que está traducido como lo más importante para invertir con sentido común. Creo que está traducido de Howard Marks, The Most Important Thing. Seguiría con eso. Capital Returns, perdón por la pronunciación, 100% recomendable, sobre todo para invertir en empresas cíclicas, aunque va más allá, pero a mí me ayudó mucho para entender el ciclo. Sobre todo la parte donde hay que fijarse es en la oferta, porque mucha gente se centra en la demanda, pero es más importante la oferta que la demanda para invertir en cíclicas. El pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey, para entender la inversión en calidad y las ventajas competitivas. Quizás estos son bastante típicos, van 4. Y este, que no se menciona mucho, pero a mí me gusta mucho, de Bruce Greenwald, a mí me encantó, que es Competition Demystified, que está muy bien, para entender también el análisis competitivo. Yo me quedaría con esos 5. Empezando por, lo más importante, empezar por un paso por delante de Wall Street y seguir con el de Howard Marks. Después los 3 siguientes, más o menos que cada uno ponga su orden. Pues el último no lo tengo pendiente, pero todavía no lo he leído y mira, ahora me lo acabas de recordar, así que lo meteré en el cesto de Amazon ahora mismo. Perfecto. Pues Paco, no sé si conocerás una pequeña tradición que tenemos en el podcast. Es un pequeño cuestionario de 10 preguntas rápidas que, si te parece, te voy a ir lanzando y nos cuentas un poco. Son preguntas más divertidas, algunas, más personales, pero que nos ayudan un poco a conocer más al Paco inversor. ¿Vale? Yo te las voy lanzando y a ver cómo respira. Te lanzo la primera. Última empresa en la que has invertido o la que has estado mirando. En la última que he invertido es Alphabet, que la compré el viernes pasado. Era mi principal posición y compré más. Eso también es importante saber, porque cayó y compré más, pero igual podría estar vendiendo. Y eso es importante saberlo. Y también sé que si sigue cayendo, en principio, si no cambia nada, pues seguiré comprando más. A ver los resultados, a ver si hay suerte y no son buenos y puedo comprar más a buen precio. Me ha gustado esto. A ver si hay suerte y no son buenos y cae la empresa. Me ha gustado, me ha gustado. Un directivo de alguna empresa que te guste, un outsider. Pues me quedo con Mark Leonard, de Constellation Software. Una empresa que, si te dieran la oportunidad, te gustaría dirigir. Pues lo pensé mucho y la verdad es que Academia de Inversión y Ortega y Lodeiro. O sea, una empresa más grande lo pasaría mal dirigiéndolas. Empresas grandes, mucha responsabilidad. Admiro mucho a los buenos gestores, pero para mí sería muy complicado. ¿Y alguna Pershing Square Holdings o alguna así más de gestión? Una boutique sí. O sea, empresas pretenden que ser eso, pocas personas. Es lo que dice Jeff Bezos de, creo que era Chu Pizza, ¿no? Que el equipo se puede alimentar con 2 pizzas familiares. Pues sí, si son de ese tamaño, puede ser. Creo que esto era de las reuniones, que en una reunión
no debía haber más personas de las que pudieran comer de una pizza familiar o algo así. Sí, algo así, pues Sí, sí. Pero bueno, vale, empresas vale. de 10 personas, Ujú. poco más, poco más. Y un fondo de inversión, ¿te gustaría? Es algo que, que sé que te han preguntado alguna vez, pero ¿está la posibilidad viva o lo ves lejano? A ver, al principio era algo que me gustaba, o sea, que digamos que a lo que aspiraba, pero montar un fondo es algo muy complicado. Por ejemplo, lo que te dije, de yo miro Constellation Software o Judge Scientific una vez al año. Si gestiono un fondo, no. Si alguien me pregunta, ¿qué te han parecido los últimos resultados trimestrales de Judge Scientific? No puedo decir, no, no los he mirado. Claro, la gente dirá, pero ¿cómo que no los has mirado? Pero si al final es lo mejor no mirarlos. Pero claro, no puedes decir que no los has mirado. Pues es complicado, es complicado. Yo, si gestionara un fondo, lo haría por dinero. Pero como tampoco necesito mucho dinero, pues bueno, no, en principio no lo haría. Porque lo bueno de gestionar fondos es que se gana bastante. Y bueno, es un factor a tener en cuenta a la hora de trabajar, el dinero. Pero es algo que puede llegar a quemar mucho, sobre todo cuando no hay alineación, que esto pasa cada vez menos porque cada vez hay más cultura financiera, pero entre los inversores y partícipes del fondo y el fondo en sí, y ves que tú estás comprando y te está saliendo dinero cuando hay buenas oportunidades, y eso puede estar perjudicando a los partícipes, eso quema bastante. Y no lo veo. Por lo menos no montaría un fondo estándar. Quizá pensaría en algún fondo, en algún producto que tuviera sentido para los ahorradores en España. Algo que creara valor, pero no se me ocurre nada. Pero sí que haría algo así. No sería un fondo, digamos, como mi cartera gestionada, que es lo que los que me preguntan por qué le interesaría hacerlo. Y bueno, igual si lo hiciera, pues lo haría, sería un FIL, sería un fondo de inversión libre con altas barreras de entrada, liquidez mensual y solo para inversores con ciertos requerimientos, y lo haría así. Igual incluso ni lo anunciaba, lo estaría gestionando con pocas personas, las que puedes alimentar con un par de pizzas familiares y ya está. Y que si tienen algún problema, que me escriban, pero es que gestionar el dinero de cientos o miles de partícipes es muy estresante. Sí, a veces lo comentamos, ¿no? Que Mm. puede parecer que los gestores que tienen, no sé si más ventajas, pero que de alguna manera tienen más algún tipo de beneficio a la hora de invertir, y yo creo que es todo lo contrario, que las ventajas que tienen son mínimas y las desventajas son bastante grandes, ¿no? Y yo creo que es algo que podemos aprovechar los inversores particulares. Sí, de hecho yo las empresas que estoy mirando últimamente son empresas de muy baja capitalización y si tuviera un fondo de inversión no podría invertir, no me dejaría la CNMV por problemas de liquidez. Y es una grandísima ventaja que tenemos los pequeños inversores, sin duda. Y por cierto, una empresa que sí que no importaría gestionar sería Berkshire Hathaway, por ejemplo. Empresa relajada, tienes ahí a tus gestores, gente de confianza, sabes que la fue construyendo Buffett poco a poco y que está todo bastante bien alineado, cultura potente, en un sitio tranquilo, en Omaha, que tuve la suerte de estar en un par de ocasiones, está bastante bien, así que bueno, si Buffett está escuchando esto y se quiere retirar, pues escucha ofertas. Si me deja gestionarla desde aquí. Sí, una vez al año una reunión, comentas qué tal todo y ya está. Sí, sí. Exactamente. Una empresa privada que te gustaría que fuera pública para poder invertir. No vale ni Stripe ni Mercadona. Mm,
Mira, hace tiempo decía MailChimp, pero se la ha comprado Intuit. Así que voy a tirar para casa y voy a decir Estrella Galicia. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Yo Estrella también. Galicia o también Bonilla a la vista, de las patatas fritas Bonilla. No sé si las has probado. No, no, no. Son patatas fritas gallegas que están arrasando en Corea del Sur. ¿Sí? Sí, sí. Aquí llevan décadas arrasando. Son las patatas fritas, digamos, premium de aquí. Digamos, si vas a un bar, Estrella Galicia y patatas Bonilla. Es el estándar. Pues es una buena combinación para una cartera, pero no cotizan. Y por algún motivo les gustó mucho el bote y tal, y están muy buenas. Están arrasando en Corea del Sur. Pues qué curioso y no las conocía, la verdad. Le echaré un ojo. Mayor error de omisión. Has comentado Amazon. No sé si hay otra empresa que hayas estado cerca de invertir, que al final no te convenciera y que ahora te echas las manos a la cara. Sí, hay una que la descubrí en Irlanda. Bueno, yo también estuve en Irlanda un año estudiando ahí un máster en finanzas. La descubrí porque unas de mis compañeras de piso hacían yoga. Una era de Estados Unidos y la recomendó. Y yo estaba leyendo a Peter Lynch, entonces dices, bueno, pues buen coto de caza, que era Lululemon. Y de hecho valoré bastante comprarla con las que de 2009. Al final compré otras, compré Alphabet, compré Caterpillar, bueno, Harley Davidson, son empresas que lo hicieron bastante bien, pero desde 2009 hasta hoy la empresa ha multiplicado por más de 100 veces. O sea, imagínate. Pero también tengo que decir que seguro que yo habría vendido antes. Igual me habría hecho un 3-bagger y vendido, que también igual es peor. Sí, sí, no O sé qué sea, decirte. claro, no sé qué decir. Claro, exactamente. Es que cuando vemos estos gráficos de arriba y hacia la derecha de varios años, siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Si hubiera invertido allí, pero después, siendo realistas, es que dices, es que al 70% ya hubiera vendido. Claro, exactamente. Y ya Claro. una vez vendes, aunque vaya la empresa mejor, ya ahí sí que tienes un sesgo para volver a comprar que cuesta mucho, ¿no? De superar. Sí, sí. De hecho, Lululemon no la puedo mirar porque estoy sesgado. Yo ahora está a 300 y pico. Bueno, si baja por debajo de $3, sí. Si se hace un menos 99, pero nada, ya estoy anclado. Pero sí, me fastidió mucho porque eso, la descubrí, había caído bastante, pues es una empresa que los propios usuarios son evangelistas. Y eso para mí es una señal muy fuerte de que estamos ante un buen negocio. Y, en fin, pero bueno, es lo que dices. O sea, si en vez de comprar Alphabet, que la sigo teniendo, hubiera comprado Lululemon, igual con Lululemon había hecho un más 100, pero con Alphabet llevo un por 20. Porque claro, no es lo mismo, pues el Lululemon que te sube un 100% y duplicas, dices, bueno, Lululemon tampoco la conozco tanto, no tengo tanta visibilidad, porque también a futuro es muy fácil decir que hemos visto que Lululemon ha multiplicado por 100, pero hacerlo tan bien como lo hizo Lululemon es muy difícil de visualizar. En cambio, Google o Alphabet, pues entender que a una década o más de una década de vista iba a valer muchísimo más, pues digamos que tenía mucha más visibilidad de la rentabilidad que en la otra. Perfecto. ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? Buena pregunta. A ver, esta es complicada porque, claro, por ejemplo, yo quizás le recomendaría Alphabet porque si él es mi peor enemigo y lo sabe, entonces se le estoy recomendando y va a pensar, claro, ¿por qué me la recomienda? Porque quiero que gane, quiere que pierda, claro, entonces igual la compra, pero no duerme bien. Y lo peor que puedes hacer es, cuando inviertes en algo, es tener dudas y no dormir bien con tu cartera. Entonces, quizás, si quisiera ser macabro, le recomendaría Alphabet
Y si quieres que diga algunas acciones que me parecen malas, sobrevaloradas, pues si vamos a lo fácil, igual Nicola, que sigue valiendo más de 3 billion, aunque parezca mentira. Se sabe que es un fraude, o sea, todo el mundo lo sabe, y sigue valiendo más de 3 billion. Y si no, otra que se llama Supply Me Capital, que es una empresa que cuando la descubrí estuve horas y horas mirándola, pero porque era en plan horrible. O sea, era humo, pero malo. O sea, cutre. Es como una peli de terror cutre que la ves de lo cutre que es y te hace gracia. Pues esta, lo mismo, pero cotizando a más de 300 millones de libras. Ahora ya ha caído un 90%. Digamos que lo que vendía te prometía revolucionar la gestión del inventario a través de blockchain y rentabilizarlo, del inventario físico. Suena bien, suena bien. Y escuchabas, pero lo mejor de todo, yo os animo, se llama Supply Me Capital, cotiza en Londres, las entrevistas al CEO. Es un CEO italiano que casi no sabe hablar ni inglés. Y es solo, habla del futuro, es que esto es el futuro, esto es un mercado de 1 trillón, no sé qué, o sea, era todo el mayor humo que puedas inventar, pero él debe tener mucha imaginación, mucha inventiva, y es que veías que no había por dónde cogerla, o sea, solo era humo puro. Cayó, desde que la miré, pues, mira, el año pasado, un 75, ya, y en el resumen del año, ya dije, bueno, ese fue el short del año pasado y va a ser el de este año. Y ya lleva menos 43. ¿Cuál era el problema? Cuando ves esto dices, pero esto no vale nada. Está cotizando 300 millones. Hay que ponerse corto. ¿Qué sucede? Claro, estaba a 300, pero no valía nada cuando estaba a 30. Y te pones corto a 30, pues después multiplico por 10. Claro, ¿hasta dónde llega la irracionalidad? Quizás se podría hacer con compra de puts, pero claro, para empresas tan pequeñas no hay. Y ahí sí que dices, bueno, esto malo sea que en 2 años no pinche, entonces compras unas puts, vencimiento 2 años, aunque pagues un precio un poco alto, porque es una empresa volátil, pues puedes hacerlo. Pero bueno, en esta empresa imposible porque no había opciones. Pero bueno, es un espectáculo. O sea, si queréis ver ejemplo de una empresa casi ridícula, de como si fuera una peli de serie B, pues Supply Me Capital. Ahora compró otra. Miré las últimas noticias, vi que compró otra. No sé si compró una buena empresa, pero es que cuando la vi hace 2 años es que es increíble, increíble. O sea, te ríes. O sea, me reía leyendo los informes y viendo las entrevistas. Qué bueno, pues habrá que echarle un ojo. ¿Defecto que te pondrías como inversor? Pues yo diría que poca experiencia. Que aunque parezca que 15 años puedan ser muchos, pues la verdad es que no es mucho para un inversor. Para mí es lo que creo yo. Y que quizás que no me gusta mucho sumergirme en la contabilidad. Al principio sí, miraba mucho los números cuando empecé y ahora cada vez menos. Me da, sobre todo, dije que me gusta mucho invertir en empresas con poca deuda y caja neta, también por eso, porque si tienen deuda tienes que darle duro a la contabilidad y me da un poco de pereza ya. Sobre todo en empresas donde dices, es que tengo que mirar si esto es arriesgado, no, que sí que muchas veces se encuentra valor ahí, pero en principio no es algo que me guste. Me gusta lo fácil, y lo fácil son empresas que no tienen deuda. Y además no te sueles encontrar sorpresas negativas. Genial. No sé si conoces la anécdota de Guy Spier y Monish Pabrai con la cena de Warren Buffett, que pagaron bastante dinero por tener una cena con Warren Buffett. Te quería preguntar, ¿con qué inversor te gustaría a ti tener una cena o ir de copas o charlar un rato sin tener que pagar, obviamente, ese dinero? A ver, depende. A ver, si es cena y luego tomar unas copas, pues yo diría con Carl Icahn. Que de hecho hablaste de él en el podcast. Hay también un documental muy bueno y este seguro que cuenta buenas historias. Seguro que tiene para contar rato.
Sí, Sí, sí. o si no, otro también, bueno, claro, es que vale uno que ya haya fallecido. Bueno, va, sí. Vamos a Ve, hacerlo con un vivo y uno que ya no está. uno que ya no está, voy a decir dos que ya no está, Benjamin Graham, que al parecer era bastante fiestas, y otro, Kirk Kerkorian, que también estuvo metido en, bueno, en temas de Las Vegas, ¿de dónde era? Creo que era georgiano, no, bueno, de esa zona de ahí, de un tío que fue boxeador, bueno, un personaje que estuvo metido también en temas eso, de Las Vegas, pero bueno, invirtió en muchas empresas, también en General Motors. Seguro que historias tenía bastantes. O sea, alguien que tenga mucha vida, mucha historia, sobre todo. Genial. No sé si conoces una web llamada Longbets, donde la gente hace apuestas e Mm. incluso poniendo dinero en juego. Y bueno, ahí hay pues, apuestas desde que en 10 años un tercio de la población será vegana, a que el 90% de la población vivirá en ciudades. Entonces te quería proponer de hacer tu long bet aquí y contarnos cuál es tu apuesta, digamos, no obvia a largo plazo, si tienes alguna. Bueno, yo, algo que ya he comentado en el podcast, que es que en 40 años España va a ser más pobre que Vietnam. Calculo que Vietnam crecerá los próximos 40 años aproximadamente al 8% y multiplicará su PIB per cápita por 20 y España aproximadamente al 2% y multiplicará por 2 en los próximos 40 años. Entonces, ahí es cuando nos adentrará Vietnam. Pues me gusta la apuesta, pero me parece demasiado tiempo. Yo no lo veo tan lejano. Igual en 20 ya nos han adelantado. Bueno, sería complicado porque, a ver, Vietnam es... que puede ser, puede ser, pero es 10 veces más pobre. Estamos hablando, o sea, pero la triste realidad es que, pues, sí, que puede ser, porque estoy poniendo crecimiento del 8% anualizado, que tampoco para un país de las características Pero, en una pero situación estratégica muy buena, creo que tiene sentido. sí, pero el 2% a España me parece muy generoso. Puede ser, puede ser. Y ahora la que creo yo que es la más difícil y última pregunta que le suelo hacer a los divulgadores y a los que pues, hacen podcasts o artículos, que es ¿cuál es tu episodio del podcast favorito y por qué? ¿Con cuál te quedas? Pues, a ver, me gustó mucho en que hablamos de política, de inversión y situación política con Enrique Couto de VisualPolitik. Yo escucho siempre su canal de YouTube y ahora han sacado otros y me gustó mucho, me gustan mucho esos temas. El último que tratamos también con Luis Torras estuvo muy bien. Todos estos temas que son así un poco hablar de países, también el de Luis Torras hablando de China, el de Marta con Rusia, Marta de Salmon Mundi. Estos me gustan bastante. El de Mark Garrigasait hablando de invertir en Japón. Estos me gustaron bastante. Pero bueno, disfruto bastante haciéndolos y aprendiendo de los invitados. La verdad es que es un gusto estar a los dos lados del podcast. Desde aquí es más complicado. Yo me siento más cómodo en tu lado, entrevistando, la verdad. Pero bueno, se pasa bien, sobre todo con gente pues, con la que podrías estar charlando, pues eso, en cualquier lado. En una cafetería y puedes estar horas, pues lo mismo, pero aquí delante de un micrófono. Pues te tengo que felicitar porque también lo has hecho muy bien como invitado. Me ha encantado la entrevista. Creo que nos podemos llevar muchos detalles y muchas ideas que seguro que pueden ser muy útiles. Y te digo la verdad, es que me gusta hablar contigo porque al final es una personificación de la inversión racional y con sentido común, no solamente teórica, sino en la práctica también, ¿no? Y se puede ver
con tus experiencias de inversión y con todo lo que nos cuentas, ¿no? Así que te agradezco mucho tu visita y que hayas compartido con nosotros todo este conocimiento, Paco. Muchas gracias, Sergio. Ya te lo dije, lo repito. Es un honor estar aquí. Ya sabes que aquí tienes un fiel oyente y sigue así, entrevistando también, trayendo a entrevistados de tantísimo nivel. No lo digo por mí, lo digo por el resto. Y eso, te animo a que sigas con tu magnífico trabajo. Pues te lo agradezco y nos vemos el 4 de junio en Madrid contigo y con todos los que nos quieran acompañar, que dejaremos también el enlace del evento por las notas. Así que nada más, Paco, muchísimas gracias por todo y a seguir con ese trabajo magnífico. Muchas gracias. Un abrazo, Sergio, y un abrazo y muchas gracias a todos los que han aguantado hasta el final.